Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. En este video les quiero hablar de un sultán otomano, el más joven en ser sultán y el segundo que más permaneció en el trono luego de Suleimán el Magnífico. El principio y final de su reinado se caracteriza por muchos problemas, pero en la mitad y mayor tiempo de su reinado hubo una expansión territorial en la zona europea, la mayor de todo el Imperio Otomano. Me refiero al sultán Mehmed IV, y este video es hecho a pedido de Telium Ayaseki, Evelyn Patricia Figueroa y Aracelia González. Mehmed nació en el Palacio de Topkapi el 2 de enero de 1642. Era hijo del sultán Ibrahim, apodado el Loco, y su madre, una de sus concubinas, Turhan Hatise. Siendo un bebé, sus padres tuvieron un fuerte altercado porque Turhan increpó a Ibrahim cómo podía ser que diera más atención a un niño que no llevaba su sangre que a su propio hijo. Ibrahim se molestó muchísimo a tal punto que le sacó a Mehmed de los brazos de Turhan y lo lanzó a un tanque de agua. Por suerte, uno de sus sirvientes lo rescató a tiempo, aunque a Mehmed le quedaría una cicatriz en la cabeza. Mehmed, como todo príncipe, tuvo una muy buena educación, tenía la piel clara y desde chico le gustaría el estar al aire libre, por lo que en el futuro le gustaría cazar y por lo que se lo apodó el cazador o en turco Avcı. En 1648, las decisiones y locura de su padre hicieron que los nobles, con el consentimiento de la valide sultán y abuela de Mehmed, llamada Kösem, depusieran a Ibrahim, convirtiéndose en sultán Mehmed como Mehmed IV con solo 6 años, siendo el más joven de la historia del imperio. Al poco tiempo, su padre sería estrangulado y en 1649 Mehmed sería circuncidado. Como Mehmed era un niño, la regencia lo tuvo su abuela Kösem debido a su experiencia. Hasta 1651 hubo problemas entre Kösem y Turhan, ya que Turhan, siendo la madre del sultán, quería ser partícipe del gobierno. Kösem quería sacar a Mehmed y poner a su medio hermano Suleimán, ya que la madre de este se supone que era más manejable. La cuestión que Turhan se enteró y decide mandar a matar a Kösem. Ahora sí, Turhan era la regente, aunque siempre asesorada, y a pesar que desde que asumió Mehmed hasta cerca de mediados de 1656, la situación económica era desastrosa con mucha corrupción. Aprovechando el decaimiento del imperio, Venecia prácticamente llegó a sitiar Constantinopla. En ese momento, se nombra gran visir a Köprülü Mehmed Pasha, que logró sacar a los venecianos. Pero a cambio de ser gran visir, pidió a Mehmed y a Turhan tener poderes ilimitados. Teniendo estos poderes, logró mandar a estrangular a todos los que consideraba sospechosos y enemigos del imperio. A partir de este gran visir, el reinado de Mehmed florecería, aunque el gran visir moriría en 1661, siendo sucedido por su hijo Köprülü Fazıl Ahmed Pasha, que también logró un muy buen desempeño. Algo para saber, que en 1660 hubo un gran incendio en Constantinopla que no llegó al Palacio de Topkapi, pero hubo cerca de 2.300 muertos y muchas pérdidas materiales. A eso, sumarle que luego hubo un periodo de hambruna y peste. Turhan se ocupó de volver a construir todo lo incendiado y se realizaron más madrazas y baños. En 1664, el gran visir logró sumar Transilvania, en 1669 la isla de Creta y en 1672 una parte de Polonia y Ucrania. El gran visir muere en 1676 y lo sucede Merzifonlu Kara Mustafa Pasha, que fue criado por los Köprülü. Pero con este gran visir empezaría el declive del reinado de Mehmed IV. En ese mismo año, el gran visir convence a Mehmed de una guerra contra Rusia, que fue desfavorable para el Imperio Otomano y que termina en 1681. Como se va viendo, Mehmed IV durante su reinado busca una expansión territorial, siempre aconsejado, para bien o para mal, dependiendo del visir del momento.
Iba a las campañas militares, pero nunca estaría en las batallas. La mayor parte del tiempo se la pasaba cazando, que era su pasión, y la relación con su madre Turhan siempre fue muy buena, por lo que en 1683, cuando fallece Turhan, que fue un duro golpe para Mehmed, e incluso se cuenta que los sirvientes lo vieron llorar. Mehmed tuvo varias consortes y también una esposa legal, como muchos hijos e hijas. Su esposa legal, Emetulia Rabia Gulnush, que fue su última Aseki, se casaron en 1664. Las otras Asekis fueron Afife, Rabia, Canilla y Sillabus. Mehmed también tuvo otras consortes, Gulbeyaz, Ruqilla, Sihan, Durriya y Nabruz. Tuvo 7 hijos: Selim, Mahmud, el futuro Mustafa II, el futuro Ahmed III, Ibrahim, Bayaceto y Suleimán. Y también otras 7 hijas: Geberhan, Hatice, Umi, Emetulia, Fatma y 2 hijas que desconocemos sus nombres. Cuando ascendió como gran visir Kara Mustafa Pasha, su sueño era vencer a los austríacos o lo que es lo mismo a los Habsburgos. Así que luego del tratado nada favorable que tuvo con Rusia, convence a Mehmed de ir hacia Viena. Así que en 1683 el ejército sitia Viena en lo que se conoce como Segundo Asedio de Viena, que solo duró 2 meses, con muchas bajas y una aplastante derrota. Mehmed decide mandar a estrangular a su gran visir, ya que lo considera responsable de la derrota del declive del imperio, aunque vendría lo peor. Austria y muchos otros estados cristianos vieron que el imperio otomano estaba perdiendo su poderío. Así que deciden juntarse de nuevo, ya que en la época del sultán Ibrahim lo habían hecho para sacarle territorios. Así que se vuelve a formar lo que se conoce la Santa Alianza, comenzando la Guerra Santa o Gran Guerra Turca. El Imperio Otomano pierde ciudades en la actual Hungría, como Buda y Pez, como ciudades de la actual Grecia. Pero lo que sería el final de Mehmed es la segunda batalla de Mohacs en 1687, donde se perdieron varias ciudades, entre ellas Belgrado y Transilvania. Todo el descontento de los soldados y genízaros, junto con el pueblo, hicieron que los nobles tomaran la decisión de sacar a Mehmed como sultán, a lo cual éste aceptó, y en su lugar entró su medio hermano Suleimán II. Mehmed fue a vivir al palacio de Edirne junto a 2 concubinas y los hijos varones. Ahí no vivió encerrado, sino que pudo cazar, aunque los hijos estarían encerrados por la tradición de la jaula de oro. Mehmed falleció el 6 de enero de 1693 a los 51 años, siendo enterrado junto a su madre en la Mezquita Nueva en Constantinopla. Mehmed es considerado por los historiadores como un gobernante piadoso y en su momento tenía el título de Gazi o Guerrero Santo por las batallas contra Europa. Ya a partir de él, se empezarían a perder territorios y como ya venían desde otros sultanes, excepto Murad IV, no participaban en las batallas, sino como espectador. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.